María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio, está con nosotros. Vemos que el tema de Alfaro está más presente que nunca. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el día lunes fue primero la fecha de nacimiento del gran Eloy Alfaro Delgado y también la conmemoración de la llegada del tren de Durán a Quito hace 104 años. 104 años, Entonces, ¿no? Teníamos doble razón de celebrar y de celebrarlo con trabajo, con ideas creativas como este vagón de saber que va a estar funcionando ya desde la primera semana de julio, es decir, desde la próxima semana en el tramo, por ahora, Quito-Latacunga. En este sentido, muchos, bueno, no muchos, un sector, para hablar con propiedad, aducen que ustedes se quieren apropiar de la imagen de Eloy Alfaro para reivindicarla, dicen, en beneficio de un proyecto político. Bueno, yo creo que eso es de justicia. Todo ejercicio de recuperar a nuestros héroes y heroínas, de volverlos al presente, de tomar sus aportes y sus ideales y de proyectarlos y de construir el futuro en base de esos aportes de nuestros héroes y heroínas, pienso que es absolutamente necesario y legítimo. El aporte de la revolución alfarista al país, la construcción de la patria a raíz de la revolución alfarista, creo que no tiene precedente en la historia y que es un deber. Yo pienso que no es un derecho que nos hemos tomado por asalto, sino que es una obligación y un deber de un gobierno democrático y revolucionario como el nuestro. ¿Cómo hacer para que este mensaje del viejo luchador cale en la actual juventud? Porque el paso de los tiempos, el tráfago diario, como dice Fabio, el tema de una tecnología que les permite a los jóvenes actuales desconectarse de la sociedad y todo eso, hace que de una o de otra manera no tengan presente el valor que tiene Alfaro para el país. Yo pienso que ha habido sectores de las grandes clases dominantes del país que voluntariamente han escondido y permitido que se olvide parte de la historia del Ecuador. Igual que cuando recuperamos la imagen de Manuela Sáenz, que aparecía como esa señora que le acompañaba a Alfaro, pero nadie tenía claro cuál era su rol, pero nunca se supo hasta hace muy poco que era una mujer estadista, una estratega en la guerra y en la paz, una gran libertaria y liberadora de todas las formas de dominación a la patria. Era la gran cabeza detrás de Simón Bolívar. La recuperamos y ahora es parte de lo que los jóvenes aprenden todos los días en las escuelas y colegios del país. Lo mismo ha ocurrido con Alfaro. Y ahora, a través de este vagón del saber que acabamos de inaugurar, es esa la idea. Este primer vagón va a salir desde Chimbacalle hasta Latacunga, va a recorrer, bueno, Chimbacalle, Tambillo, Lazo, Guaitacama y Latacunga, ¿no? Y es un vagón de carga que tiene más de 100 años, que lo hemos adecuado. Primero con formas tradicionales, es decir, con los propios carpinteros de Chimbacalle, que han hecho un trabajo creativo increíble. Uno entra al vagón y es todo plano, y empieza a sacar pedacito a pedacito y arma mesas, arma bancas, arma como una suerte de teatrino, ¿no? Y a la vez tiene la más alta tecnología, porque está conectado al internet y tiene un sistema de pantallas, ¿no? Incluso con posibilidades digitales. Tiene una pantalla de cine para proyecciones, teatro, en espacio de formación y capacitación, y todo esto, toda la parte, digamos, instrumental del vagón, ha sido realizado por las manos de los carpinteros de Chimbacalle, con un diseño evidentemente que lo han trabajado diseñadores ecuatorianos que yo pensé que ese día habían faltado al colegio porque no tienen más de 20 o 22, 23 años. Es decir, esto es un trabajo que junta el pasado con el presente y que va a permitir que los niños, los jóvenes de escuelas y colegios tengan este espacio, este gran contenedor cultural para formación, capacitación, recuperación de la historia alfarista, pero también para conocimiento de los patrimonios a lo largo de este primer tramo, pero la idea es que el vagón del saber vamos a tener más de uno. Y va a ser también la ruta de la costa, la ruta de los arrozales, ¿no? Porque los contenidos tienen que variar un poco. Correcto. Sí. Entonces, yo creo que es un trabajo creativo, pero a la vez de recuperación y de potenciación de la memoria y el legado alfarista. Ministra, no puedo
terminar esta entrevista sin preguntarle sobre el tema de Río+20. Usted estuvo presente ahí, el proyecto Yasuní-TT, el presidente de la República, la señora Ivonne Baki, es decir, todo el equipo que asistió. Primero, la evaluación, lo que se dijo, lo que se esperaba, no llena las expectativas de un mundo que observa cómo un grupo de países impone a la mayoría un criterio. Ustedes preserven, nosotros seguimos depredando. Ustedes hagan esto y nosotros nos seguimos. ¿Cómo entender o cuál es la visión suya de esta política, entre comillas, que se le impone en general a todo el mundo o se le pretende imponer? Bueno, yo diría aquí, Carlos, que es una de cal y una de arena, ¿no? Por una parte, creo que debemos reconocer con objetividad que la presencia del Ecuador, la participación del Ecuador, la visibilidad de nuestro país desde el stand de Ecuador y de la iniciativa Yasuní-TT realmente hacían la diferencia en un canchón gigantesco donde estaban representados más de 187 países solamente en la parte de exposición. Y realmente era como un punto luminoso ver el Ecuador en despliegue, todas nuestras maravillas culturales, nuestra gran diversidad, un stand especial del Yasuní que fue realmente uno de los más visitados de la exposición. Era como una suerte de exposición universal por el desarrollo sostenible. Luego las propuestas que llevó el Ecuador. 4 propuestas, muchas de ellas acogidas, otras no fueron acogidas. La idea de la cultura como un nuevo paradigma y como un nuevo referente y componente del desarrollo sostenible, el tema de derechos de la naturaleza que fue recogido en la declaración, el tema de la aceptación de un escenario de múltiples crisis que requiere una reingeniería de nuestro sistema financiero internacional, por supuesto, fueron recogidos en el resultado final. La presencia del presidente Correa, espero que no esté escuchando esta parte, pero realmente es muy poderosa. Hicimos 2 eventos, esos eventos paralelos hay que también pensar que mientras tenemos un evento hay 100 eventos. Claro, se está desarrollando y por toda lo general las salas están semivacías porque la actividad es demasiada entre las negociaciones, los diálogos políticos y estos eventos de información, pues hay demasiado y a veces las salas no se llenan. En los 2 eventos, tanto en el de Yasuní-TT como en la conferencia que dio el presidente sobre derechos de la naturaleza, realmente no había dónde poner un alfiler. Teníamos salas de 450 personas donde había más de 100 que estaban de pie. ¿Y por qué? La gente venía evidentemente a escuchar a nuestro presidente, pero venía porque conocía también de las propuestas ecuatorianas. Ecuador no solo llevó una postura crítica, como fue así, pero también llevamos propuestas y propuestas innovadoras para compartir la experiencia ecuatoriana en el exterior. Esa es la parte luminosa de la conferencia. La parte triste, eso es la falta de compromiso mundial, sobre todo de las grandes potencias. El presidente lo ha dicho claramente, ¿no? El 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero no estuvieron presentes en la cumbre. Es decir, Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra no asistió a nivel de jefes de Estado de Gobierno a la cumbre, ¿no? Estuvieron cerca de 100 presidentes, pero esos presidentes... Un mensaje, diría yo, bastante claro al mundo de que o no le interesa o simplemente no quieren hacer acto de presencia para no tener que decirlo de manera directa, ¿no? Las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es un principio que hemos defendido desde el Ecuador y desde los países en desarrollo, pues prácticamente fue borrada del documento, aparece por ahí, pero ya en la sección de compromisos, de quién pone qué para enfrentar la crisis ecológica, ya no hay nada. Primero, en transferencia de tecnología. Segundo, en recursos. ¿Quién va a poner la plata, en definitiva, si el 60% de las emisiones son responsabilidad del 20% de países? ¿Quién va a poner esos recursos? ¿Vamos o no? ¿Hay un punto de no retorno en esto, como se dice por parte de algunos ecologistas? Porque ese es el mensaje que se lee continuamente sobre esta situación. Llegará un momento en que si hasta ese día no hacemos algo, obviamente aunque se lo haga después ya no va a tener ningún sentido. Bueno, efectivamente. Yo afortunadamente ya no estaré aquí, así que solamente estoy peleando por los que vienen, por el resto del mundo. Nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos y todo. Y una responsabilidad fundamental que el Ecuador ha comprendido. Las sociedades humanas tenemos la responsabilidad de garantizarle el derecho de existencia y de reproducción a la naturaleza. Somos responsables por eso. ¿Y cuál es la parte más importante
de este gran tapiz de especies que existe en el planeta, la especie humana. Y la especie humana, como vamos, está en serio riesgo. Ya los efectos del cambio climático no son una broma, han devastado más de 50.000 hectáreas de cultivo. Ahora aquí, este año en el Ecuador, han implicado más de 230 millones de dólares en inversión pública. ¿Por qué? Por el cambio climático. En el planeta existen más de 100 millones de refugiados climáticos que han tenido que moverse y migrar por efectos del cambio climático. Correcto. Estamos perdiendo la diversidad biológica. ¿Y qué dicen los países desarrollados, las grandes potencias del mundo? No es nuestro problema, vamos a resolver primero nuestras crisis financieras. Después hablamos. Los salvatajes bancarios, para eso sí hay recursos, para el desarrollo sostenible no hay, pero para esto, para el salvataje bancario, para mantener a flote nuestras economías de manera artificial, para eso sí, ¿no? Pero para esto otro no. Yo estoy segura que si la tierra fuera un banco ya la hubieran salvado, pero no la han salvado. Y por eso el Ecuador ha sido muy fuerte, muy contundente, y creo que también el presidente Correa, con una gran pedagogía, ha explicado por qué no existe corresponsabilidad. Los temas que tratamos en Río, así lo dijo el presidente, no son técnicos, cuántos bosques, dónde está el agua, la biodiversidad, no, son políticos y representan la desigual correlación de fuerzas a nivel planetario. Gracias, y ministra. eso estamos combatiendo. Gracias. Se terminó nuestro tiempo. Gracias por el de ustedes. Vamos a una pausa.